buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al conversatorio número 5 de Open Chaco, en una situación de una feria online, a raíz de la imposibilidad de realizar esta feria por una situación de pandemia. Open Chaco es un invento de la versión de Feria Chaco Online que surge con la necesidad que teníamos de juntar estas galerías con el mundo, galerías locales, internacionales, y igualmente activar el mercado y activar la situación que teníamos como preparado como la feria física en este contexto, y es por ello que hoy día tenemos este quinto conversatorio. Teníamos todo un programa de conversaciones que estaba previsto y bueno, hemos intentado por ello como juntar igual la misma cantidad de personas. En este contexto y celebrando la iniciativa de Tiago, hemos cambiado la modalidad a raíz también de un pedido que ha hecho Galería AFA, de querer como conversar hoy día de este proyecto muy especial que ha desarrollado Tiago al aire libre desde ya como varias semanas. Tengo que comentar que Chaco naturalmente quiere ser un aglutinador de las galerías, de los artistas de Chile, y también como una conexión entre Chile y el mundo internacional. Y mediante un proyecto que se llama Chaco Arte y Pandemia, ya estamos como intentando entender exactamente lo que puede ocurrir entre todo el fenómeno artístico, las galerías, los artistas y la pandemia, así que seguiremos. Por ello, le doy la bienvenida a este primer evento, que esperamos sea uno de Se nos congeló. como entonces lo que ocurre con los artistas y la pandemia. Entonces hoy día le entregamos como la plataforma de Open Chaco a Tiago de Abreu, curador independiente, y a Irene Abujatum, gestora cultural y directora de la Galería AFA, y los dejo para que claramente puedan como conversar de este proyecto más que presentarlo yo. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a contar un poco cómo nace esta conversación. Por una parte, agradecer a Chaco y a todo su equipo porque todo este esfuerzo que están haciendo ellos ha sido muy, muy bonito y muy aglutinador también. Yo fui invitada como Galería AFA a un conversatorio, a proponer un conversatorio, y dado que con un colectivo que yo junto a unas amigas armamos desde noviembre del año pasado a raíz del estallido social, que se llama Yo Mujer Quiero, íbamos a estar en Chaco 2020, o sea, en marzo, y lamentablemente, como sabemos, no se hizo. Por lo tanto, esta es la oportunidad de volver a tener a Yo Mujer Quiero dentro de esto. Por otra parte, como Galería AFA sentimos una responsabilidad con los artistas y me parecía sumamente bonito poder aglutinar a esta cantidad de artistas que participaron, o más bien participantes, como dice Tiago, que estuvieron activando esta obra que Tiago nos va a pasar a contar. Y aproveché entonces de invitar a Tiago y a invitar a hacer esta maratón, donde todos los participantes que quisieron contar su experiencia la cuenten. Yo desde Yo Mujer Quiero hicimos la acción en Galería AFA. Este proyecto, este colectivo nació en Galería AFA, desde Galería AFA en noviembre del año pasado, partiendo como una acción de arte, pero terminó siendo más bien una acción social. Y por lo mismo integramos este proyecto de Tiago. Esta acción que hicimos en la calle y que hicimos tanto en la galería, que salimos a la calle, estuvimos en ferias, estuvimos en parques y en marchas y todo, preguntando a las mujeres qué quieren para Chile. Y esa información, todo ese registro está hoy día en Instagram y en Facebook, donde aparecen más de 1.400 fotos de mujeres diciendo que quieren para Chile. Es una acción que le da voz a las mujeres y que Tiago nos invitó a ser parte de su proyecto haciendo una acción. La acción parte nuevamente desde la Galería AFA y termina en la calle instalando un cartel de mujeres, de dos mujeres, donde hablan de la eutanasia y también de mejorar el país. Lo pueden ver en Instagram. Nosotros tenemos un Instagram que se llama Yo Mujer Quiero y también está en Facebook.
esto me motivó a poder estar dentro de este conversatorio y también de invitar a Tiago, dado que creo que es la única acción que se ha realizado desde que está la pandemia, donde ha aglomerado y aglutinado a un grupo de artistas que han logrado activar desde su propio espacio, desde su propio lugar, algunas acciones. Eso fue realmente muy emocionante y bueno, yo no voy a seguir hablando porque me podría hablar las 5 horas que quedan y no es el tema, así que le paso la palabra a Tiago, igual voy a estar acá todo el rato, así que vamos conversando, vamos activando esta plataforma preciosa que Chaco 11 nos está permitiendo. Tiago. Muy bien. A ver, podemos pasar primero el vídeo para que todos tengan una idea de qué ha sido el proyecto. Vamos a ver. Sí, la aspiración, anteriormente localizada en el mundo exterior, nunca ha perdido su vínculo con la muchedumbre. Estaremos conectados siempre como isletas. Pero la sensación, anteriormente, conectados a un movimiento de cambio, y ahora espectadores de un espacio en suspensión, postergado. Y pensamos en el estado actual. ¿Somos seres anónimos a nuestros vecinos? Y si nadie está cerca para oírnos, ¿hacemos algún sonido? Al mirar por nuestras ventanas, ahí encontramos otras aberturas que encierran tantas nuevas vidas que no podemos escuchar, anhelos en gran escala, estar a trompicones en sueños, sentir entre seres humanos. Y todo siempre ocurre al mismo tiempo. La azarosa cualidad de encontrarme en Chile, varado como Crusoe, me llevó a interpelar artistas locales. Escuchar era justo lo que quería y envié una serie de correos, botellas con un mensaje de exploración y esperanza. Y todo siempre ocurre al mismo tiempo. Cuando Camila Becellani despretenciosamente me envía un correo, una cadena de mensajes, me involucro y al recibir una serie de mensajes positivos me acuerdo del afecto. Del mismo modo, Ovulo Dormosuglo me cuenta de su proyecto en el barrio en Berlín que había acabado de inaugurar. Yo me emociono, le escucho y sí, ella también puede escucharme. Y todo siempre ocurre al mismo tiempo. Las líneas poligonales, curvas, que atraviesan y interseccionan la historia, se conectan a distancia entre todos, azarosamente. Y lo invisible, que estructura una época, se convierte en una serie de detonaciones que ocurren alejados uno del otro y sin embargo influyen mutuamente arrastrando tras de sí un efecto secundario pero no menos importante. Y distinguimos su camino y escuchamos su sonido en una conjunción de sentimiento y voluntad. Y como si este texto ya hubiera sido escrito, Voluspa Harpa, clarividente guía, me anima a hacer lo que hubiera leído en las pocas palabras que posteriormente llamé de al aire libre. Palabras que pasarían a conformar casi un centenar de participantes que reverberarían una energía colaborativa, biopolítica, social, natural, poética, histórica, entre los límites de lo privado y lo personal a lo público, en donde no hay vuelta de hoja, nunca más será lo mismo. Podemos estar lejos, pero ¿me escuchas?
súper. Ok, ¿me escucháis? Sí. Sí. Estamos todos aquí. Siempre me Bellísimo. emociono cuando veo eso. Bueno, a ver, muchas gracias, Elodie, muchas gracias a todos los involucrados en hacer técnicamente posible ese conversatorio. Muchas gracias a Irene por la invitación para hablar sobre Al aire libre. Muchas gracias a los artistas, o mejor, participantes, como dijiste, Irene, porque también hay algunos que no son artistas, pero forman parte de colectivos que tienen artistas como Yo Mujer Quiero. Gracias a todos que formaron parte de Al aire libre, y me alegra mucho que estén aquí hoy para hablar como parte de sus artistas, ¿no? Hoy hablarán 20 artistas, entre ellos dúos como Francisca García, Mario Navarro, y Andrea y Octavio de The Light Lab. Hay artistas también que hablarán individualmente en nombre de un grupo o colectivo, y ese es el caso de Tanja García, quien hablará por parte de las textileras MSSA, Pedro Sepúlveda, quien hablará por parte de 1000 metros cuadrados, y también está Irene, quien habló sobre Yo Mujer Quiero. Somos 20, pero el proyecto tiene casi 70 artistas, ¿no? 70 obras, casi en realidad 100 artistas. Y si contamos todos aquellos que ayudaron o colaboraron con los artistas, que de hecho están en un listado en los agradecimientos del sitio web, que aprovecho para decir que no es una exposición. El sitio web es un espacio residual, un espacio donde podéis encontrar los registros hechos por cada artista. Bueno, como estaba diciendo, si contamos todos aquellos que ayudaron o colaboraron con artistas, tendríamos casi 200 personas. ¿Y qué quiere decir esto, no? Tener a casi 200 personas que en una semana se pusieron de acuerdo en contribuir para Al aire libre, en una exposición efímera y diluida en el territorio chileno, que ocurrió en 9 ciudades, y ahora las digo porque siempre estoy como hablando de nuevas ciudades y ahora tengo más o menos los datos. Entonces han habido proyectos en Santiago, en Viña del Mar, Cabrero, Tucapel, Valparaíso, Copiapó, Paine, Coyhaique y el pueblo de San Fabián de Alico. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que siempre muchos proyectos se concentran en Santiago, y hemos conseguido poner a 200 personas de acuerdo en una semana, y hacer algo en tantas ciudades en Chile, ¿no? Y mayoritariamente en 2 días, cuando todo parecía muy difícil, absurdo, surreal. Era muy complicado, por lo menos para mí, desarrollar una rutina, trabajar, pensar en medio a tanta crisis, ¿no? Estaba la sanitaria, la pandemia, la política, la social, la ambiental, y pensar que en medio de todo eso, en medio de nuestras rutinas, algo dentro de nosotros nos llevó a construir algo juntos. Como todos que están aquí, los que están viendo este vídeo, vais a ver que todos los involucrados en este proyecto han tenido problemas y percances, contratiempos de todo tipo. Muchos me llamaron o me escribieron diciendo que no conseguirían participar. Muchos han abierto sus corazones en ese momento a quien tenían cerca, y esas personas les ayudaron a llevar a cabo sus proyectos o acciones. Y al final llegamos juntos a esto que llamamos Al aire libre. Por eso,
volviendo al concepto de si hace algún sonido un árbol que cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, volviendo a ese sentimiento de estar aislado por cuarentena, intentar expresarse y no saber si alguien te puede escuchar, volviendo a estos sentimientos, diría que más que una exposición, lo que estas casi 200 personas hicieron, a mi modo de ver, fue un ejercicio comunal de solidaridad. Un ejercicio que me iluminó un mejor camino, un camino que siempre volverá a este espacio común que enseña a vivir juntos, que enseña a pensar no un futuro, sino un presente mejor. Y no sé si hay preguntas, podéis aprovechar para hacerlas ahora. Si no, pasaría la palabra, ¿no? Para empezar a escuchar a los participantes, a los que hicieron ese proyecto, lo que hemos visto en el vídeo y mucho más, ¿no? Que todavía no hemos visto. ¿Alguna pregunta? Vale. Yo creo que queremos Entonces, escuchar a los participantes. eso, me parece súper bien. Entonces, sin más dilación, empecemos a escucharlos. La primera, los primeros en realidad, ¿no? Están aquí Ángela Cura, Felipe Santander y Milena Moena. Hola a todos. Hola. Hola. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca del proyecto que desarrollamos, que se llama Microrelatos. Y nosotros voy a compartir pantalla para mostrarles algunas imágenes de dónde estamos ubicados específicamente. ¿Cómo pongo aquí? Ahí, ya. Nosotros vivimos y habitamos en un edificio que es conocido por su construcción, que se llama, por la empresa que los construyó, que se llama KPD, y son unos edificios que fueron donados, la fábrica en realidad fue donada por el gobierno ruso en los años 70 al gobierno de Salvador Allende. Entonces estos condominios, que hay varios repartidos en Santiago, tenían una función de vivienda social. Nosotros habitamos acá, los tres, con yo y Felipe, y viene Milena usualmente a compartir este espacio. Y bueno, cuando empezó la pandemia, en conversaciones entre los tres estábamos pensando en cómo podíamos activar desde nuestro quehacer tanto a la comunidad como a nosotros mismos, es decir, cómo la pandemia o la cuarentena finalmente no iba a dejar que nosotros dejáramos de hacer, dejáramos de crear, dejáramos de proponer proyectos. Y fue así como empezamos desde nuestros balcones a proyectar y a invitar a los vecinos a compartir un ciclo de cine. Habíamos alcanzado a proyectar 2 películas, una de ellas fue la primera, Tiempos Modernos, de Chaplin, y la segunda, Metrópolis, de Fritz Lang, y la idea era como con una especie de curatoría, ¿cierto? Mostrarle a los vecinos y compartir con los vecinos películas que tuvieran que ver con el contexto que había estado ocurriendo en Santiago desde octubre del año pasado. No sé si quieren ustedes decir algo. Bueno, y a partir de eso nos contacta Tiago y comenzamos como a cranear la nueva idea, que era, bueno, ¿qué proponemos a partir de esto de proyectar películas sin que sea de nuevo una película en sí, pero involucrando a la comunidad? Y en un comienzo habíamos, como decía Ángela, la idea de preguntar a los vecinos qué películas comenzar a proyectar, y luego de eso surgen como un pimponeo de idea entre los tres, de
mejor involucrar a la comunidad y a partir de sus historias como que están sucediendo en sus casas, en sus familias, en periodo pandémico, como todo lo que está ocurriendo a nivel condominio, proyectarlo hacia la misma comunidad para ver qué nos sucede como a todos en conjunto. Claro, ya no eran otras historias como en el caso del cine, sino que queríamos compartir nuestras historias. Claro, y en el fondo al hacer una invitación y hacer partícipe a los vecinos como en este proyecto, el proyecto se transforma en un proyecto de todos, no solo de nosotros. Entonces es como una forma de hacer comunidad, invitándolos, vinculándolos, y no como yo artista, sino que como todos, como parte de un proyecto que puede ser artístico. Es así como entonces generamos una invitación y el Felipe hizo toda la parte gráfica. Entonces esta fue la invitación que nosotros, enviamos un WhatsApp al WhatsApp de los vecinos para ver quiénes querían participar enviándonos sus relatos. Y bueno, acá ustedes pueden ver la lista de vecinos que participaron. Y este flyer o esta invitación se lo enviamos por el mismo grupo de WhatsApp. Entonces decía que los esperábamos el viernes 15 de mayo a las 8 en 2 balcones, o sea, en balcón con orientación poniente y oriente, porque nos conseguimos además otro balcón con otro vecino para que todos pudieran salir a sus balcones y ver las historias que queríamos compartir. Y así fue como los vecinos fueron reaccionando y, por ejemplo, mientras los esperábamos y reforzábamos la invitación, acá los vecinos al WhatsApp nos mandaban, como ya estamos en la platea premium, y nos mandaban fotos de la proyección que estaba comenzando o instalados, y cómo nosotros así podíamos saber cómo ellos lo estaban viendo desde sus propios balcones. Acá las imágenes que siguen son los de los vecinos asomados en los mismos balcones durante la proyección. Entonces, bueno, al momento de recepcionar todos los micro relatos de los vecinos, fuimos muy fidedignos y simplemente es como que recogimos el material y lo pusimos en edición y comenzamos a proyectar sus historias como simplemente con un relato correlativo del blog A al blog B, como sin tener como prioridad, sino que es como una lectura. Y bueno, después las reacciones de los mismos vecinos era como muy gratificante. Sí, bueno, porque claro, en el fondo, al ver proyectada su experiencia en esta cuarentena, y es una forma de compartir algo con el resto de la comunidad. Entonces, en el momento en que lo proyectamos, se produce eso, ese sentimiento de que alguien está compartiendo algo súper íntimo contigo, que puede ser cotidiano o muy profundo. Muy profundo, personal. Personal, entonces se siente en el fondo, ahí es donde se hace de alguna manera evidente la comunidad. Claro, el hacernos cargo. El vínculo que establecemos con un otro, pero no con un otro alejado nuestro, sino que un otro hermano, un otro, nadie no con una jerarquía. Y alguien que está cerca físicamente, además. Igual en el fondo tiene un propósito micro, no solo micro relatos, sino que hacer micro comunidades de lo más cerca, lo que tiene uno más cercano. Entonces, como así comienza el proyecto, o sea, la proyección, como para pasarla rápida. Entonces vamos como... Esto fue lo que proyectamos en los muros de ambos balcones. Vamos a ir adelantando igual como algunas partes. Bueno, ya se comienza como la descripción, las imágenes de los vecinos, por ejemplo. No se ve. ¿No? Nos están diciendo que no se ve. Está pegado en eso.
Ya. Esperen. Es que tenemos que... reunión. Esperen un momento aquí, problema Es que es técnico. porque te dije, anda al Zoom. Aquí. No, anda al Zoom. Anda a la reunión. Ahí, dejar de compartir. Dejar de Y compartir. ahora compartir de nuevo y apretar el video. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta, como les comentamos, esta es la proyección, así parte, o sea, el video que proyectamos, en realidad no es la proyección. Bueno, voy a ir adelantando, bueno, imágenes que nos envían los vecinos, las vecinas. Bueno, tiene una duración como de aproximadamente 12 minutos el video. Entonces, como imágenes muy familiares, muy íntimas, muy del cotidiano. Como por ejemplo, esto es un registro de alguien de la comunidad que hace como desde su balcón. Y ya el último que presentamos es como un video de un vecino que es músico. Pero ese pongamos el registro. Ya, pero tenemos que dejar de compartir esta. Lindo. Yo tengo que cortarles, ¿no? Porque ya hemos pasado el tiempo y... ¿Me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando. Pero animo a que todos que nos están viendo entren en el sitio web y vean el video completo porque es un video maravilloso que lloré y me emocionó mucho y es muy especial y todos deberían ver porque es muy lindo. Y muchas gracias. Tenemos que pasar ahora a Sí. Pancho Peró porque si no eso va a tardar 5 horas de maratón. Sí, Vamos a ver. solo queríamos Sí. decir una última cosa que es casi como lo que estamos adoptando en este tiempo como nuestros principios, y es que queremos proponer en este tiempo reflexionar acerca del rol del arte y de los artistas como agentes de cambio de nuestra sociedad y de la manera en que nosotros hacemos y formamos parte de la comunidad. Eso. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a escuchar Pancho Peró, ¿no? A ver. Buenas a todos. ¿Se escucha, no? Sí. Hola, Pancho. Vamos. Hola. Bueno, habían dos preguntas que nos hacían y creo que sería mejor partir hablando de la segunda, que es cuál es el lugar un poco donde yo vivo. Ya que, a ver, yo vivo súper cerca de lo que sería Plaza Italia, aquí en el barrio del Obispo, o Plaza Dignidad. Y es importante como el contexto de lo que ha sido de sacar obra en el fondo afuera de la casa, o más que obra de arte como manifestaciones culturales, ha sido bastante recurrente desde el 18 de octubre. Eh, es como una cosa más de barrio en el fondo, de que hay mucha manifestación cultural de las casas hacia las calles, en los muros, desde los balcones. Entonces, cuando Tiago me invitó a participar de este proyecto, dije como, chuta, a ver, ¿qué es lo que hago en el fondo? ¿Pienso en una gran obra o de alguna manera lo llevo como a hacer lo que sería un gesto artístico en el fondo, algo más chiquitito de alguna manera? Y consideré que era mejor llevarlo como desde el espacio personal un poco, desde qué es lo que significaba el haber estado encerrado durante tanto tiempo en el fondo, que ya van casi 3 meses, saliendo poco. Y no sé cómo se comparte la pantalla aquí. Chuta, no sé cómo compartir pantalla, parece.
supe cómo compartir pantalla. Pero bueno, lo que hice fue a través de unas siluetas, que son esas que están allá atrás, si se alcanzan a ver. Pancho, abajo, Sí. en el centro de la pantalla, en la parte inferior, dice compartir pantalla. Pero Estás creo que compartiendo ahora. Ahora abre ahora tu mismo está documento. compartiendo, sí. Abre tu ¿Estoy documento. compartiendo? Sí, estás compartiendo. Ahí está. Ahí está, yo Ah, creo que. perfecto, ya. Y después arriba, no sé si arriba o abajo te va a salir dejar de compartir. Perfecto. Perfecto, ya. Ya, ahí está bien. Ya, entonces mucho más fácil con imagen. Entonces, un poco yo había hecho un trabajo que lo había llevado anteriormente, donde había puesto estas siluetas, pintadas de alguna manera, a ver, ya, me entré un poquito. La idea un poco era poner estas siluetas, estas personas, a modo de representación en la calle, en un lugar como imposible, que sería como en un cuarto piso, de alguna manera. La idea, así como en términos periquianos, por así sería hacer como una especie de trampa al ojo, que para los vecinos, de alguna manera, aunque fuese por un minuto muy cortito, sería dudar de que están estas personas en este cuarto piso, en este lugar como súper extraño, curioso. Y lo interesante que se empezó a dar a medida que se iba haciendo el proyecto fue como la interacción con los mismos vecinos. Un poco, no sé si se ve acá, que empezó a pasar que empezaba a llamar la atención de parte de la gente como mis mismos vecinos, a quienes yo no conocía porque eran los del edificio de enfrente, no los del mío, a involucrarse en el proyecto y a decirme como, hola vecino, ¿qué estáis haciendo? O pregunta, y claramente como no nos conocíamos y no había teléfono, había que gritarse de un edificio al otro, y empezaba a llamar la atención un poco de todo el entorno. Entonces ahí, por ejemplo, estaban entregando el teléfono, y después todo el registro que yo pude hacer con el trabajo fue un poco gracias a los vecinos, como que este proyecto no hubiese funcionado si no hubiese sido con ellos en el fondo. Lo bonito un poco fue que incluso entablamos amistad después, como nos empezamos a conocer más, ya sea por redes. Entonces desde lo representativo pasó como a una instancia real en el fondo, que fue acercarse pero de manera bastante concreta con los vecinos y súper real. Si bien, claro, hay proyectos que son como súper macro, o como lo hablaron antes, como de carácter extraordinario, también hay proyectos que son como infraordinarios, de alguna manera, que son chiquititos, y que a veces puede ser solamente como un gesto cultural, como comentaba antes, que ya se ha dado hace mucho tiempo en mi barrio, en el fondo. Como que ya es parte del habitar de mi barrio que haya como gestos culturales. Está el barrio rayado, hay mucha expresión, se ven banderas, música, ya esto desde octubre en el fondo, que el barrio ha tenido esa transformación. Y ahí hablábamos con Tiago el otro día que, bueno, ¿qué se va a hacer con toda esa manifestación cultural? Ahí ya me salgo un poco de mi trabajo, y es como si se borra, no se borra, y es como ese debate. Y debatiendo eso con personas, qué sé yo, en comida o cosas así, me topé con que hay dos posturas en el fondo. Una que creen o significa que es como un acto de violencia, y otros, en el caso mío, que yo pienso que es una manifestación cultural importante y un registro como de la historia que no es necesario, no considero que sea correcto borrarlo de alguna manera, sino que rescatar lo que sea importante. Pero bueno, ya eso es como debate de otro lugar en el fondo. Pero muy, muy necesario pensar Yo sobre pienso que sí, porque si se borra no hay vuelta atrás en el fondo. No Sí. digo dejar todo, pero sí hay partes que configuran lo que es la historia de este momento, que claramente sí ha sido histórico, sigue siéndolo. Entonces, nada, un poco como desde ese lugar, como que siento que mi trabajo, por así decirlo, este gesto, es un gesto más que ha estado dentro de los miles que he visto en los últimos meses en el fondo. Ahora, en lo personal, yo traté de hacer algo que sea lo más propio posible y que sí tenga que ver con el encierro, que es sacar obras que uno estaban colgadas en mi casa, sacarlas afuera de un lugar que es muy raro. Hablamos un poco de la esquina de
Malevich, cuando pone ese cuadro en la esquina, en una sala, en un lugar imposible. Sí, es cierto. Colgar cuadros fuera de un balcón en un lugar bastante atípico, bastante raro. Probablemente muchos artistas lo abordaron de la misma manera que yo, porque es como una pauta que te invita a este proyecto también a poner el trabajo en lugares raros o curiosos, por así decirlo. Y por otro lado, también, claro, son estas personas que no se están relacionando con nadie de alguna manera, sacadas y dispuestas en la calle a modo de representación con pintura. Porque la pintura lo que hace es representar cosas figurativas, digamos. Entonces, nada, un poco era como romper un poco esa rutina y poner a modo de trampa al ojo, como dije antes, estas personas afuera. Y aunque solo funciona por unos segundos, sí le pasó a vecinos que me comentaron como que con una rápida mirada decían, bueno, ¿qué son estas personas? Y después se dan cuenta de que claramente o eran fotografías o era pintura, pensaban que eran como fotografías que estaban colgando. Y después me empezaron a mandar como mails preguntándome en el fondo, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Son todas mujeres? ¿Son todos hombres? Y empezaron a ver como preguntas. Me han llegado por lo menos 6 correos de vecinos que yo no conocía antes. Entonces empezamos después a comentar el trabajo a través de mails. Y lo curioso es que, bueno, como hoy día está todo parado, de alguna manera, por lo menos en lo que sería exhibición de obras o de trabajo artístico, esta es una manera bastante eficiente de poder seguir comunicando, que es lo que hacemos nosotros los artistas, hablar de alguna manera a través del trabajo. Y sí se logró generar diálogo, aunque sea con 6 personas de manera directa, desde el montaje de la obra, desde lo que empezó a pasar, sus propias inquietudes, y fue bien interesante, porque Sí, de alguna manera es como un formato distinto. y, sí, y fue muy lindo porque además ellos te invitaron o te preguntaron si iba a ocurrir más veces, ¿no? Esa exposición ahí. Entonces, Bueno, de hecho, claro. ¿cómo has impactado tu entorno, ¿no, Pancho? O sea, que de todas maneras sí sucedió eso, y bueno, lo dejé 2 semanas en vez de los 2 días, y ahora quiero poner otra, en el fondo, porque sí les gustó mucho, les agradecieron harto, yo también en el fondo, también es interesante seguir haciendo ejercicio, pero sí hubo muy buena acogida, como te comentaba antes, terminé siendo amigo de varios de ellos en el fondo. Ok, voy a tener que interrumpirte porque tengo que pasar al próximo. Esto pasa muy rápido, sí. Pero estamos haciendo como un maratón súper rápido. Lo siento, soy el algoz aquí que tiene que cortar a todo. Oh, perfecto. Está perfecto. Muchas gracias por la invitación y todo. Gracias a Y ti. ya. All right. Gracias. Vamos ahora a escuchar a Constanza Larcón. Hola. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí. Bueno, primero pensé que para hablar del proyecto era un poco gracioso contar el contexto, como recibí la invitación, que recibí un mail de Tiago y era en un momento muy extraño. Muchas cosas se habían cancelado, como también está, creo que nos dio la posibilidad para empezar, en ese momento, sobre todo al principio de las cuarentenas, a repensar qué hace uno, por qué lo hace, qué sé yo, como todos esos debates internos que creo que nos han pasado varios, y recibo el mail de Tiago, y yo pensé que era como un groupie que quería contactar a Voluspa, entonces, porque me escribió como, oye, no sé, quiero hacer esta cosa, y no le creí, entonces tuve que llamar a Voluspa para confirmar, y ahí Voluspa me explicó más, y lo que me interesó del proyecto es que no era un proyecto sobre hacer arte en una cuarentena, con lo cual yo tenía como un poco de problema, sino que era hacer proyectos que de alguna manera conectaran lo que estaba pasando ahora con los movimientos y los procesos que se habían comenzado en octubre y que de alguna manera habían quedado en una especie de pausa, y en un momento muy extraño también porque marzo era un mes que tenía una carga simbólica muy fuerte. Entonces, frente a esa invitación, me interesó trabajar el proyecto y lo que hice fue una lectura de un poema que se llama Augurios de Verano,
Voy a compartir la pantalla. Y se llama Augurios de Verano, y que en el fondo era un gesto muy sencillo, no me sentía tampoco bien de hacer algo demasiado grande, y es un poema que escribí en noviembre, que tenía que ver como con estar con la distancia así de cerca en la cara de los movimientos sociales, y está basado en la ruta, en el fondo, que yo caminaba para ir a las protestas y las marchas. Entonces tiene como, el poema mismo tiene esa sensación de estar demasiado cerca. Y lo que se me ocurrió en ese sentido fue leerlo desde la ventana, lo voy a dejar ahí corriendo, y como una especie de audiencia invisible o ausente, o en el fondo el fantasma de una audiencia política que existía en otro momento. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesó de ese proyecto es que de alguna manera, al hacer esa performance o hacer esa como enunciación de las palabras que yo misma había escrito en noviembre, era como estar poseída por un momento radicalmente distinto. Entonces, como que mi propio cuerpo, para mí, que fui mi propia audiencia de alguna manera, se convertía como en el envase, o en el lugar donde desembocaban dos tiempos distintos. Y en ese sentido la figura como del umbral de la ventana también tomó otra connotación, porque se convertía en el umbral del espacio privado al público, pero también como una especie de portal entre un tiempo anterior y un proceso que devenía como en una estructura que uno pensó se iba a mantener de cierta estructura, y un como en el fondo cambio completo del ecosistema donde uno manifiesta en el fondo esto. Entonces me pasó a mí por lo menos que como que físicamente la relación con mi propia ventana y con mi propio edificio, sobre todo como por ese momento que como de afirmarse, se convirtió en una especie de conversación en el cual el edificio era un cómplice que mediaba en el fondo la interacción de ese espacio muy privado, que es mi casa, al espacio muy público que era como la calle, pero también el recuerdo de la calle como una connotación política que en el fondo ahora está un poco ausente. Y el gesto era eso nada más, como en el fondo era como algo chiquito que tenía que ver con conectar dos momentos, y quizás como a partir de eso plantearse la pregunta de cómo se retoma esa conversación, con qué lenguaje se retoma esa conversación. Que a mí me parece una pregunta importante porque, sobre todo pensando como en la figura de marzo, el 8M como un símbolo que iba a iniciar una nueva ola de proceso, y este momento que en el fondo estamos como súper encontrados, como reencontrados con nosotros mismos, devela varias cosas interesantes, como me hizo pensar a partir de la invitación de Tiago también como la dialéctica que hay entre un momento histórico que es hiper público o hiper colectivo y un momento actual que es hiper personal. Entonces, de alguna manera, donde a mí me empieza a hacer sentido la ecuación, si es que hubiese como una especie de plan maestro que algún día vamos a comprender, es que el hipercolectivo no podía existir sin un momento donde uno estaba en paz con el hiper privado también, el hiper individual. Quizás de alguna manera entre esos dos se podrá cambiar y podamos como seguir, no sé, estableciendo ese lenguaje. Qué lindo. Gracias, Constanza. Vamos a pasar ahora a Daniel Reyes León, porque así seguimos los tiempos. Es que es mucho más corto de lo que imaginaba, es impresionante. Yo pensé que había hablado como 3, ¿no? Parece que como que tenemos como 1 minuto o algo así, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Dani. Gracias, Constanza. No. A ver si está aquí. Daniel Aquí, Reyes aquí León. estoy. Ahí. La anfitriona ha pedido que inicie el video. Ok. Cuéntanos, Daniel. Estoy aquí, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Nada, bueno, agradecido de este momento y nada, bacán lo de Constanza, como que estábamos ahí conversando en el chat, que es como la inversión de esa ventana, ¿no? En vez de estar mirando para afuera, mirar para adentro, está lindo.
Bueno, para mí la situación fue bastante incómoda porque yo tuve en ese momento, cuando Tiago me invita para armar esto, tuve una situación un poco complicada de que estaba con posible contagio del coronavirus, del COVID-19, entonces sufrí algunos percances y retrasos respecto a eso. Estaba resfriado, pero finalmente no tenía coronavirus. Eso me puso en un lugar muy, muy extraño de pensar mucho desde otros lugares también la intervención que habíamos conversado en algún momento con Tiago. Para mí la intervención en la calle fue muy simple. Salí a la calle aquí afuera de mi casa y puse una frase, una palabra a derretirse, una frase escrita en letras de hielo, a derretirse. Pero detrás de eso había todo un relato que puse en el video. Me gustaría poder mostrarlo más adelante. El video es cortito. Y una de las cosas que estaba como latente era esta situación que yo veía durante mi cuarentena, mi encierro, digamos, que como que en las manifestaciones de octubre había explotado algo, y era una explosión que estaba creciendo, y que ahora con esta situación del virus, como que esa explosión se había invertido, y se volvió una implosión, empezaba a ir hacia adentro. Como una imagen de video donde algo explota y luego lo inviertes y empieza a encerrarse. Y esa sensación era muy, muy, muy dura, ¿no? Como de darse cuenta que todo lo que había estado pasando durante un periodo de tiempo muy, muy excitante para el arte, para la sociedad, para la política, en estos momentos se estaba como volviendo hacia sí mismo, ¿no? Se estaba achicando nuevamente esa expansión tan grande que se había dado. Entonces, una de las cosas que me puse a pensar, y también porque dentro de mi barrio me puse a hacer pan para mis vecinos, pensé en la masa, pensé en el concepto de la masa, la idea de la masa, y cómo esa masa que se había visto tan pública, tan en la calle, luego se había recluido a las casas. Y me puse a pensar en cómo era eso, cómo se armaba esa situación, y bueno, nada, hice un video que tiene un relato, una voz en off, por decirlo así, que habla justamente de esa situación. Y lo que voy a hacer es que lo voy a compartir para que lo podamos ver, es cortito, dura 3 minutos. Eso, enséñanos. Nada teme más el ser humano que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra. Le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El ser humano elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Todas las distancias que el ser humano ha creado a su alrededor han surgido de ese temor a ser tocado. Uno se encierra en casas en las que nadie debe entrar y solo dentro de ellas se siente medianamente seguro. La mano convertida en garra vuelve a utilizarse siempre como símbolo de tal miedo. Mucho de ello ha pasado a formar parte del doble sentido de la palabra agarrar. Tanto el contacto más inofensivo como el ataque más peligroso están ambos contenidos en esta palabra, y siempre hay cierta influencia de lo último en lo primero. El sustantivo agresión se ha reducido, sin embargo, solo al aspecto peyorativo del término. Esta aversión al contacto no nos abandona tampoco cuando nos mezclamos con la gente. La manera de movernos en la calle, entre muchos seres humanos, en restaurantes, en la estación del metro, en autobuses, está dedicada a este temor. Incluso cuando nos encontramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contemplar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo posible entrar en contacto con ellos. Solo inmerso en la masa puede el hombre redimirse de ese temor al contacto. Se trata de la única situación en la que este temor se convierte en su contrario. Es esta densa masa la que se necesita para ello. Así, una vez que uno se ha abandonado a la masa, no teme su contacto. En este caso ideal, todos son iguales entre sí. Ninguna diferencia cuenta, ni siquiera la de los sexos. Quien quiera que sea el que se oprime contra uno, se le encuentra idéntico a uno mismo. Se le percibe de la misma manera
en que uno se percibe a sí mismo. De pronto, todo acontece como dentro de un cuerpo. ¿Acaso sea esta una de las razones por las que la masa procura estrecharse tan densamente? Quiere desembarazarse lo más perfectamente posible del temor al contacto de los individuos. Cuanto mayor es la vehemencia con que se estrechan los seres humanos unos contra otros, tanto mayor es la certeza con que advierten que no se tiene miedo entre sí. Esta impresión del temor a ser tocado forma parte de la masa. Lindo. Y además está esa relación también con Onete, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito sobre eso en los últimos segundos? ¿Perdón? La relación con Onete. Ah, bueno, claro, sí, el texto está basado en Elias Canetti, que es un autor alemán. Sí, Canetti. Sí, y está tomado del libro Masa y Poder de Canetti. Es una especie de sampling, así como disjoqueando un poquito a Elias Canetti de los textos con que se inicia el libro Masa y Poder. Que además eso es curioso porque también estoy haciendo ahora un programa de radio, que ya llevo 6 capítulos, que estoy haciendo con Radio Tsunami. El programa se llama Cristales de Masa, y como que también el ejercicio de la oralidad, el ejercicio de hablar, de conversar o de verbalizar situaciones, se ha vuelto también como una nueva herramienta, ¿no? Como que en esta convocatoria que hace Tiago, me doy cuenta también que hay una situación de conversación, de verbalización, que justamente es la manera de trascender a las fronteras físicas que nos han puesto o que se nos han impuesto a partir de este temor biológico que es el contagio de un virus. Y eso también ha sido re interesante, como descubrir las múltiples voces que hay en nuestra escena del arte, y no solo del arte, sino que de la poesía, de la literatura, del ensayo, de la ciencia ficción también. Y esa posibilidad, ese como espacio de liberación que se da ahí es muy interesante porque los artistas visuales estamos muy acostumbrados a trabajar desde el ejercicio de la visualidad en silencio. Y como que cada vez uno descubre herramientas nuevas para combatir ese silencio. Y bueno, nada, hacer que justamente esa explosión que estaba creciendo en algún momento y que se empezó a invertir y achicar nuevamente en un efecto implosivo, hoy en día pudiera tener otra vía, quizás no tan de imagen, sino que también de palabras y de maneras de trastocar las palabras con los mismos materiales con los cuales a veces trabajamos. Para mí eso se vuelve importante, la conversación. Eso. Gracias, Dani. Pasando por Juan Carlos Onete a Canetti, vamos a Paula Martínez Pastorino. Hola, ¿cómo están? Soy Hola, Paula Martínez. Les voy a contar un poco desde que Voluspa me invita a participar de este proyecto. Me escribe por WhatsApp y lo primero que pensé fue un poco en la memoria como el único espacio público permanente en el cuerpo, y me transporto inmediatamente al 8M de este año, que fue el último día, mi última experiencia física, corporal, colectiva en la calle antes de entrar en cuarentena preventiva. Y me dan muchísimas ganas de volver a eso, a ese día, a esa sensación de compartir una unión con tantas mujeres que no conocíamos, que no nos conocíamos entre nosotras, y pienso hacer un guiño a ese día, invitando un poco a la comunidad del edificio en el que vivo, que somos más de 220 departamentos, a sentirse parte de algo, aunque fuese un simple juego. Y ahí es cuando, bueno, les voy a compartir pantalla. 2 segundos. Ahí sí. ¿Se ve? Ay, súper. Espérenme. No sé si alcanza a ver la presentación. Sí.
¿Sí? Estamos viendo. Ya, creo que no se puede poner como presentación, pero lo voy pasando así como diapositivas nomás. Bueno, hice un juego de memoria visual, como un memorice vertical, que contenía en desorden la palabra históricas, que fue un poco haciendo alusión a la palabra que se puso en este 8 de marzo en la calle, y invité a varias personas a que me ayudaran consiguiendo sábanas, sábanas un poco reflejando como el cuerpo íntimo, y también un poco pensando la simbología que adquirió en este tiempo de pandemia la sábana colgando al balcón, que ha sido una forma de protesta social desde distintas casas en distintas partes del mundo, que empieza en Italia con el femicidio de Lorena 40. Y se me ocurre hacer este juego donde cada persona desde los balcones pudiese conectarse de una manera como simultánea con los otros vecinos. Y bueno, les voy a contar un poco también la experiencia de esta instalación, porque era gigante, una cuestión como de más de 10 metros, yo creo. Y ahí está. Ahí no sé si se alcanza a ver. Sí. Enséñanos detalles también, eso de los brazos. Sí, eso, ¿verdad? Estoy un poco dispersa, pero no, un poco contarles de dónde vienen esas imágenes, que son letras que estoy formando con mis propios brazos, que aluden un poco a la performance de las tesis. De hecho acá, qué vergüenza mostrar esta diapositiva, pero soy yo haciendo la performance sola. Y fui captando todos esos movimientos para llevar un poco a ese imaginario que, aunque quizás no todas las mujeres hemos hecho esa performance en vivo y en directo en la calle, creo que todas la hemos repasado desde en nuestras cabezas, o la hemos visto y la hemos soñado, un imaginario que tenemos en común desde noviembre del año pasado. Y bueno, lo que pasó en esta comunidad fueron muchísimas cosas. De partida, hubo vecinos que se maravillaron con la intervención, que les encantó la idea de poder jugar. Justo ese fin de semana entramos en cuarentena obligatoria, pero también al mismo tiempo hubo mucha gente que no entendía cómo como una vecina se le ocurría invadir el espacio de esta manera. Y un poco no entendían, o sea, pensaban que yo no entendía un poco qué era el sentido de comunidad. Y eso fue muy triste para mí el día siguiente, porque me levanté, me desperté con un mensaje del administrador del edificio diciéndome que tenía que sacar este cartel gigante, porque si no me iban a sacar una multa, y eso que yo había pedido permiso antes, de hecho, a la comunidad del edificio, al comité, perdón, y ya me habían dado el visto bueno, la aprobación. Pero bueno, igual muchos vecinos alegaron por esta intervención que no les parecía. Perdón. Y bueno, lo que pasó fue que, nada, la gente se volvió loca en el edificio y tuve que bajar a sacar registro fotográfico para mandarle a Tiago, que tenía que mandar sí o sí, porque como el día anterior había hecho la instalación, no había alcanzado a sacar registro porque ya estaba de noche. Y fui a sacar fotos y me encuentro, o sea, escucho en realidad a dos vecinas hablando entre balcones, que estaban intentando adivinar la palabra. Y me vieron con la cámara y me preguntaron si yo había hecho esa intervención, y empezamos a hablar de comunidad. Y fue muy lindo ese minuto porque yo estaba muy frustrada porque sabía que no, o sentía que no había funcionado la obra, y me dijeron todo lo contrario, y bueno, me fui con una rica sensación, y empezaron a pasar muchas cosas posterior a eso, a la semana siguiente. De hecho, me llegó una carta de una vecina, a quien yo no conocía,
y se las voy a leer para terminar un poco, que creo que ella resume en mejores palabras lo que fue para mí esta obra. Dale. Acá está la carta. Me dice: querida, no sé tu nombre, no te conocí, pero supe a través de tu pololo que eres la creadora de ese cartel colgante que apareció el viernes pasado en nuestras vidas. Él estaba preocupado por fijarlo al suelo para que no se desbandara y me contó en pocas palabras que esto era una iniciativa artística y lúdica para interactuar con los que vivimos en este edificio. Por primera vez, y ya llevo más de 2 años acá, sentí un atisbo de comunidad y me alegré. Creí que podíamos comenzar un proceso como se ve en tantos edificios en los que cada uno comparte su arte, que aplauden todos juntos o cacerolean y que, forzados a estar confinados, podíamos hacer de este espacio algo más humano. Me enteré de que te lo hicieron quitar. Lo lamento muchísimo, y no solo porque en casa ya nos habíamos entusiasmado con la idea de jugar y descifrar, sino porque pude imaginar lo que será tu frustración. Muchas gracias por haberlo intentado y no te dejes opacar por la ignorancia de algunos. Que tus proyectos sean cada vez más exitosos. Cariños, Marcela, departamento 725. Y bueno, en realidad fue un poco eso. Sentí que por fin la comunidad habló sobre qué es estar en comunidad, sobrevivir en comunidad. Aunque muchos hayan sido en la pésima y otros en la buena onda, esa fue una consecuencia de esta obra que yo jamás me imaginé, no era mi objetivo principal, pero creo que es lo que le da vida a esta obra y lo que le da sentido. Muchísimas gracias, Paula. Eso. Muy lindo. Podría compartir este video si lo quisieran ver, es súper cortito. ¿Alcanzo? ¿Cuánto tiempo tiene? Me queda 1 minuto, dura 1 minuto justo. Dale. A ver. Bueno, ahí se puede ver un poco la escala de la comunidad, que, bueno, 220 departamentos es una cantidad de familias impresionante, y fue un desafío proponerme hacer obra en ese contexto, y para ese contexto en particular, y no pensando tanto en el registro de la obra o cómo se va a ver después en esa instancia. Quizás fue una cosa mucho más de la misma comunidad. Actívale el audio, ¿o es sin audio? Sí, ¿qué pasó? Es que mi computador está lentísimo y no puede parar a poner la pantalla como presentación, y no sé por qué no se escucha el audio. Pero no creo que haya audio, ¿no? Hay Pero como o el sea, hay audio algo de ruido de la calle, nada más que eso, un poco como ruido del edificio, así que no es tan esencial. Es más para que la gente entienda también las dimensiones de cada uno de los trabajos al aire libre, Claro. como varía mucho, ¿no? Y Exacto. ahora tengo que dar Sí, espacio obvio. a la próxima. Muchas gracias, Paula. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a escuchar Chao. ahora a Tanja García de Hola. Las Textileras. Sí, estoy hablando en representación de las textileras del Museo Salvador Allende, de la Solidaridad, que está en República, en Santiago Centro. Y les voy a hablar de un lienzo que hicimos a partir del 18 de octubre, bueno, a partir de lo ocurrido, fue una semana después del 18 de octubre, pasando esta gran marcha que nos hizo darnos cuenta a todos que estábamos súper unidos en el sentir. Y luego de esto ocurrió esa represión gigante que a todos nos marcó de cierta manera. Mucha de la generación que no había vivido en la época de la dictadura, fue como pensar que podríamos volver a eso. Y la verdad que como grupo quisimos reunirnos y manifestarnos frente a todo esto que estaba ocurriendo.
Un poquito para poder compartir la pantalla, para que puedan ver las imágenes de... Ahí está. Esta es la intervención que nosotros hicimos aquel 17 y 18 de mayo. Entonces, esto surgió de una manera súper espontánea, simultánea, en la que necesitábamos expresar toda la pena, la rabia que sentíamos, y nos reunimos con las textileras, que ya teníamos un grupo consolidado, llevábamos ya casi 2 años de trayectoria dentro del museo, y gracias al museo, gracias a las chiquillas ahí que nos aportaban, que nos tiran para arriba, que nos aportan con materiales, que nos ayudan a sistematizarnos, a ordenarnos. Entonces dijimos, ya, vamos a sacar tijeras, telas, agujas, todos los materiales vamos a sacarlos a la calle. Vamos a llevarlos a la plaza, que es la plaza principal que tenemos en el barrio República, donde se congregan todos los vecinos, los niños, las familias. Y vamos a hacer que la gente exprese, que saque todo lo que tiene contenido y que lo plasme en una obra física, que también aprenda mucha gente que no sabía coser, bordar, que aprenda esta técnica mediante esta forma de expresión, que también a su vez buscaba ser un espacio terapéutico, un espacio de contención, porque a todos nos dejó una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, en la que nos sentimos expuestos realmente. Entonces teníamos que denunciar, teníamos que hablar, teníamos que dejar algo físico que pudiera inmortalizar esto que nos estaba ocurriendo y que pudiera también trascender un poco lo que puede pasar, que nosotros somos seres mortales, nos vamos a ir de este mundo, estas cosas tal vez van a quedarse en el olvido y que sabemos lo que va a pasar más adelante. Entonces necesitábamos dejar algo, dejar un registro. Entonces comenzamos con una fase reflexiva con los vecinos, y a partir de eso surgieron todos los sentimientos, emociones, pensamientos, y luego eso hicimos que las personas los transportaran a la crea y a las telas, a los materiales. Entonces, a ver si puedo, ahí está la segunda imagen. Fue surgiendo trabajos pequeños, aislados, pero conversados durante las jornadas de taller que se hicieron los días sábados, desde la segunda, tercera semana, 3 de octubre, más o menos. Se hicieron 4 sesiones, participaron alrededor de 50 personas, y era muy bonito porque la gente pasaba por ahí y nos veía todos cosiendo, entusiasmados, contentos, o incluso muchas veces emocionados, llorando, reviviendo cosas, y imaginando expectativas del futuro. Y la gente preguntaba, ¿esto hay que pagar? No, es abierto, es libre. ¿Usted sabe coser? Tome la aguja. Muchas compañeras le enseñaban a personas, a niños. Entonces fue una dinámica que se fue generando en la plaza y que venía también en conjunto con mucho movimiento que está ocurriendo en el barrio República, como son una asamblea autoconvocada, una junta de vecinos que también lleva mucho tiempo consolidada ya, haciendo labor social. Entonces todo esto se fue entrelazando de una manera en que surgió este gran lienzo de ya más de 3 metros, en el que estas personas dejaron plasmado todo su sentir, toda la simplicidad del momento, de, oh, estoy aquí, ay, puedo coser, puedo tejer, puedo hacer esto, ya, me quiero meter. Entonces surgió algo tan espontáneo que incluso la idea ni siquiera antes había sido hacer un lienzo, sino que simplemente salir a manifestarse, a poder generar las herramientas para que las personas pudieran sacar esos procesos que le estaban ocurriendo.
Y esto del lienzo fue consensuado en los momentos de los talleres, incluso el logo, la frase por una vida digna también fue un consenso entre todas las personas. Entonces el lienzo se fue construyendo en el barrio, se fue haciendo a medida que se iba dialogando, a medida que se iba abordando, tejiendo. Entonces también eso fue muy significativo para nosotros porque los vecinos fueron entrelazando no solo los hilos, no solo los materiales, sino también las experiencias. Surgieron muchas conexiones nuevas, esto mismo también, que está pasando en este momento, gran obra donde nos incorporó Tiago. Ocurrieron muchas cosas, y en ese sentido siento que se logró transmitir esa sensación que nosotros teníamos, de ser escuchados, de ser abordados, de ser contenidos, porque cada una de nosotras estábamos sintiendo eso, que también estaba sintiendo el otro. Entonces eso nos permitió también ampliar las fronteras de la empatía y también de la confianza entre los vecinos, del ocupar un espacio que es público, que nos pertenece a todos. Entonces aquí uno, bueno, pueden ver una riqueza, aquí una compañera, nuestra compañera bordando, tejiendo, enseñando. Cada trabajo es único, cada trabajo tiene su propia subjetividad, su propia tensión del hilo, de la técnica, del uso de los colores, las formas. Aquí ya está junto al lienzo de Margarita, que es un lienzo anterior que hicimos en la marcha del 8M, y ya ha pasado por varias marchas. Tiene ya harto recorrido, ha estado en hartas intervenciones. Y la idea es eso, que siga estando ahí, y es una obra que ante el espectador no puede quedar indiferente, porque el espectador mira y empieza a ver cada detalle, se puede uno perder en un solo trabajo, en ver, oh, ¿y por qué eligió esos colores? ¿Y por qué esa frase? Ah, ya, me hace sentido, o no me hace sentido también. Entonces, esa riqueza de contenido que tiene, la puntada de cada persona, la delicadeza, o incluso cada emoción que uno intenta transmitir a través del hilo, de la aguja, está súper plasmada. Aquí, por ejemplo, pueden ver mucha gente. Esta fue una de las últimas sesiones. Además, el grupo es muy orgánico, ¿no? Hubieron momentos que había menos personas, había momentos que Claro. había más personas. Y fue muy lindo el día que las conocí también, que Voluspa me puso en contacto con Claudia y con el museo y con todas vosotras. Y fue súper lindo. Yo voy a pasar ahora la palabra a Miguel, porque estamos ahí siguiendo un tiempo. Súper. De eso era todo. Así que súper bien. Muchas gracias por la invitación y todo. Gracias a ti, Tanya. Ahora con vosotros, Miguel Soto. A ver, Miguel. Ahí logré activar el audio. Ya, bueno, hola a todos. Yo, al igual que muchos de los artistas que participaron en el proyecto, voy a compartir pantalla al tiro. Al igual que muchos de los artistas que participaron en el proyecto, vivo en el barrio Los Obispos, Vaticano Chico, que es un barrio que sufrió muchos cambios porque él está muy cercano a la Plaza de la Dignidad, y durante el estallido social fue un barrio donde hubo mucho movimiento, y luego con el tema del virus todo eso como que se paralizó y fue como muy brusco todo este cambio, nos tuvimos que también encerrar. Y cuando recibí la invitación, yo también, en términos personales, alguna vez me había prometido a mí mismo no volver a aceptar invitaciones con tan poco tiempo, porque uno termina haciendo obras que quizás con las cuales después no se siente conforme, o con las cuales no sientes que tuviste como el tiempo necesario de desarrollar. También quería como mostrar un poco de imágenes que contextualizan el trabajo que hice para el proyecto al aire libre. Y quería partir por mostrar que cuando estaba escribiendo mi tesis de magíster,
quería hacer una obra, yo en realidad estaba todo el tiempo encerrado en mi pieza, y empecé a pensar en cómo relacionar el espacio privado de mi pieza con el espacio público del parque que estaba al frente. Además, el paradero de micro donde yo vivía se llamaba Los Jardines, pero yo no tenía un jardín, entonces empecé a pensar en la forma de diseñar muebles de jardín que pudiese usar desde el interior doméstico, es decir, muebles de exterior desde el interior. Entonces la idea sería que este parasol proyectaría su sombra al parque y yo pudiera estar como habitar ese espacio público con una sombra que venía desde mi pieza, como se ve en esta imagen. Bueno, el problema fue que no consideré el factor de que el viento era muy fuerte, entonces la tela salió volando inmediatamente. Entonces terminó siendo como este objeto extraño y a pesar de que es un objeto que yo hice pensando en generar, como en ser como un poco un diseñador industrial o hacer un objeto que funcionara y que tuviera como un motivo específico de ser, se transformó en una escultura abstracta que termina siendo termina teniendo un resultado que es mucho más limpio del que a mí me habría gustado, que era más bien este objeto que era interior y exterior al mismo tiempo. Luego, junto a la arquitecta Catalina Cárcamo, trabajamos en este nuevo diseño, que es un quitasol que podría como dar toda la vuelta y podría como darse vuelta sin romperse, es decir, como resistir a ese movimiento. Y ese objeto luego fue construido y también, nuevamente, no es un objeto que sea funcional ni nada, pero fue construido en acero inoxidable, que es como este supermaterial o esta idea como del material que no se puede destruir, y lenga de la Patagonia, que como es una madera que viene del sur extremo austral de Chile, sería como más resistente al tiempo, como al exterior en ese sentido. Luego también empecé a pensar en otro proyecto que realicé viviendo afuera, pensando en como esta idea y tomándome con humor esta idea de como el artista que produce obras sobre Latinoamérica trabajando desde el primer mundo, desde Europa, Estados Unidos, en este caso era Europa. Y empecé a pensar en imágenes que me recordaran a lugares de mi historia o de mi infancia. Y bueno, mi origen familiar es de Punta Arenas, de la Patagonia, entonces estaba esta imagen de los árboles que crecen chuecos por el viento. Y luego empecé a experimentar con formas de crear como árboles doblados sin estar necesariamente en la Patagonia. Y ahí me enteré que existe este árbol que se llama el ciprés italiano, que le dicen drama tree, como árbol dramático porque es muy largo y muy alto. Muy flaco, muy alto, perdón, entonces se dobla con el viento. Y ahí se me ocurrió otro proyecto como de tratar de relacionar, como de hacer un trabajo de arte público que finalmente por temas como de la seguridad ciudadana no me permitió instalarlo. Terminó también siendo un objeto con un resultado un poco más limpio, el que a mí me habría gustado más como un objeto de galería, pero luego me lo pude traer a Santiago y ahí sí pude como experimentar con él y probarlo en el espacio público. Esto es en el Cerro San Cristóbal. Quiero volver a la carpeta. Y lo otro que quería hablar era como mi relación y cómo llegué al trabajo que hice, que lo voy a dejar para el final, me quedan 5 minutos. El Fuerte Bulnes en Punta Arenas, todos saben, una construcción de 1843, que fue el primer asentamiento humano en el extremo austral de Chile. Entonces yo siempre siempre visité este lugar de chico, como es un poco ahora como un museo, un lugar donde los niños pueden ir a jugar. Y está esta forma que todavía no existían cimientos de hormigón, entonces está el empalizado, que es que un tercio del palo tiene que ir bajo tierra para que el objeto pueda sostenerse. Y el palo encebado, que es esta figura como de la masculinidad, de la semana,
el 18 de septiembre, en donde los hombres suben este palo erecto y encerado para llegar arriba y al lugar donde está la bandera. Y los juegos de plaza, que tienen una referencia directa a estos como fuertes o lugares de guerra, como para que los niños, como esa relación entre juego y guerra que siempre me ha interesado, y este material empieza a aparecer después en una visita a mi familia en Croacia. Esto es una solución de la ex Yugoslavia para que los palos no se humedecieran con la nieve, entonces los levantaban un poco con estos objetos de hormigón para que el agua no subiera por el palo. Luego empecé a pensar en como este palo que no era masculino, que no tenía esta condición como erecta, como el palo encebado, como todo este otro tipo, y también en soluciones de cómo lograr materialmente ese resultado. Llegué a estas serpientes que son muy comunes como de feria artesanal, pero en este caso la llevé a una escala mucho mayor. Y luego construí este como gran palo encebado, pero que ahora se llama palo triste porque es como un palo enorme, de hecho tiene 3 metros, 3 metros y 3 metros, o sea son 9, pero es un palo que no, como decía, que no está erecto y no está en su condición como de hipermasculinidad que tiene esta figura. Luego también desarrollé otro de estos palos en Munar, en Argentina, y este uno que hice en mi taller. Y ahora en un minuto el aire libre. En el proyecto al aire libre trabajé, me quedan 2 minutos todavía. Chuta. Entonces empecé a pensar en toda esta idea y fue una invitación que fue muy rápida, entonces fui a mi taller con un carrito como de feria, con lo que tenía, y se me ocurrió llevarme todos estos pedazos de palo que tenía en el taller por haber trabajado con palos mucho tiempo, y generar esta suerte como de la idea de Rapunzel, como de haber estado encerrado tanto tiempo, hacer esta escultura que me interesaba, lo que más me interesaba era que tocara el suelo, es decir, que saliera desde la ventana de mi pieza al suelo. Y también hubo, los vecinos se mostraron súper interesados en ese sentido y preguntaron mucho al respecto. También era un objeto muy grande que aparecía como en la mitad de la vereda, entonces interrumpía el paso y eso. Me interesa ese factor de que es como una escultura interior y exterior al mismo tiempo y eso. Lindo, Sí. muchísimas gracias, Miguel. Fue una obra muy impactante. Mucha gente me escribió, de hecho, preguntando qué era eso, que entraba, salía al espacio público. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos, por cuestiones de tiempo, lo siento, a Juvenal Barría. A ver si está aquí, Juvenal. Espero que esté, porque si no saltaremos a Cristóbal C. Hola, Tiago. Ahí está. Ahora sí, es que tenía el audio desconectado. Lo mío igual va a ser más o menos cortito, así que solamente hablar un poquito de lo que me pasó con la invitación, lo que estábamos pasando, yo creo que muchos de nosotros en este momento, que en el fondo era como sentirnos un poco atrapados, después de toda una explosión y un despertar que para todos teníamos mucha esperanza de que iba a pasar algo. Y vemos que estamos en una pausa. Entonces, dentro de esta pausa, a mí me pasó que se me vino mucho a la cabeza imágenes. O sea, ahora, por ejemplo, o sea, tengo acá las cosas que estaba pintando en el momento que tú me que tú me hiciste la invitación. Entonces estaba muy pegado con el fuego y porque era una situación muy, para mí el tema de las barricadas y el fuego, para mí era un tema como de reunión social. A mí me tocó salir fuera de toque de queda muchas veces, ir a acompañar, digamos, a la gente que estaba haciendo barricadas, entonces en ese momento estaba como muy pegado con este sentimiento y sentirme encerrado y no poder salir, en ese caso. Y cuando tú me invitaste, se me ocurrió
generar un trabajo que hablara de este sentimiento, de esta pulsión que tenía con el fuego. Y ahí les voy a compartir pantalla. Entonces, lo que traté de hacer fue generar una imagen dentro de la habitación. Esto es en la parte interna de la casa, que en el fondo era como cómo me siento yo en mi privado, que en el fondo era como, en este caso yo me sentía como una virgen, como la piedad. Entonces agarré, seleccioné muchos videos de gente que grabó en las protestas. Entonces, bueno, ahí tienen que ver el video ahí en la página, en el aire libre. Entonces, nada, traté de generar esta situación performática donde yo abrazaba este fuego y esta situación colectiva, como en esta situación. Y también tejí, bueno, mi velo era también fue un proceso que hice cuando me invitaste. Conseguí, no sé, que una vecina me prestara su máquina de coser. Empecé a coser esta bandera que estaba hecha de traperos, de limpiar piso, lana, que era una bufanda que hizo mi mamá, y géneros que también para el género amarillo, que es el que limpia las estructuras. No sé, es como material de aseo, que también tiene que ver con una carga, digamos, social, que a mí me interesa mucho el tema de origen, de la base de este movimiento es la clase obrera, en el fondo. Estamos hablando de un nivel de insatisfacción con todo lo que está pasando en el mundo, y ahora explotó. Entonces este fuego es parte de ahí también. Entonces intenté generar esta situación de esta especie de virgen que sostenía esto, vestida con digamos, con los materiales que tienen que ver con un tema de clase también. Y me instalo en esta habitación, cargándome, digamos, de todo en el video van a ver que está todo el movimiento y el sonido de la protesta, que en el fondo es como una forma de recargarse. Yo siento que todo este movimiento fue una forma de recarga, donde prendíamos nuestra llama interior. Y terminé en el contexto, esto es afuera de mi casa en Valparaíso, y que también o sea, me llama la atención que en el fondo este espacio, si ustedes logran ver, también hay fuego. Hay un mural que hizo Dani Rebeco, que también está dentro del colectivo de las presentaciones, que él intervino este espacio, que es una galería, un taller, vivimos ahí. Entonces, como que también es un espacio de resistencia. Entonces, lo que hice fue como levantar una bandera para poner o sea, como dentro de esta saturación de imágenes, poner otra imagen más, que en el fondo vendría siendo esta bandera, que cuelga de la fachada de este espacio, que es Galvesín, que es Judas Galería, que también tiene fuego en los ojos. Entonces como que hay una situación como que se va repitiendo. Son como ciertas cosas que pasan ahí. Y nada, me interesa que, o sea, esta bandera está ahí también instalada. Yo creo que este sector en Valparaíso y estos murales que se presentan con el Dani, por ejemplo, son un lugar donde se generan también situaciones como de una reeducación, se podría decir, como en el fondo mostrando a partir de un mural situaciones que estaban pasando. Estamos hablando de este mural que habla también de temas de abuso policíaco que existía hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, como les tocó a todo el mundo, ahora todos se dan cuenta. Como que en el fondo era una situación que nosotros veníamos discutiendo hace mucho tiempo, como muy conscientes de que estaba pasando. Entonces, esta bandera está instalada en este lugar, donde está este mural, y además está instalado, atrás de donde estaba la bandera, está instalado esta gigantografía que habla del Mecha, que es un activista ecologista que fue asesinado hace 2 años en Quinteros. Entonces, o sea, creo que este lugar es como un fuerte. Yo tomé como la obra también de aplazándole en este lugar. Este es un fuerte donde se entrega información, donde es un espacio que está en resistencia, en un sector que era súper gentrificado. Entonces, para mí, ese fue como llevar esta bandera y esta acción ahí, tenía esas significancias. Eso, no sé qué más. Qué lindo, qué lindo. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando que tienes 2 minutos más. Soy un poco más de ver preguntas aquí, pero creo que no, pero yo tengo una pregunta.
En cuanto a la performance, ¿quién sacó la fotografía? Porque es muy importante para... Mira, la fotografía está... Lo que pasa es que, claro, me junto con David Guzmán, que es un compañero con el que vivo, y él me ayuda siempre a trabajar, digamos, en los registros. Un vecino también estaba ahí presente, prestando la casa, digamos, para que uno pueda sacar el registro. Entonces van pasando cosas así como... La vecina que me prestó también, que no la conocía, que me prestó su máquina de coser. Entonces van pasando esas cosas en el barrio también, porque en Valparaíso se ve una situación, a diferencia del edificio de esta niña que bajó estas sábanas y que la obligaron a sacar, no sé. Igual, por ejemplo, en Valparaíso hay un tema que en el fondo estas situaciones no pasan, están como súper naturalizadas, como el tema de la acción. Claro. Y que ahora cambió completamente con la cuarentena, ¿no? Que ahora parece que... Hoy día comenzamos cuarentena. Sí. Pero claro, había una cuarentena voluntaria, pero en el fondo la ciudad seguía un ritmo muy parecido al de siempre. Sí. O sea, había bajado, con la diferencia que ahora había un toque de queda donde había militares en las calles. Y es importante acentuar a la gente que cuando hicimos al aire libre, el 16 y el 17, mayoritariamente habían instaurado un toque de queda también, que no había antes. Entonces, hubieron muchos obstáculos, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, bueno, también parte del sentimiento de esta obra era eso, también era como el resistir, y era como juntando este fuego, ¿cachai? Yo creo que en este momento vamos a estar en eso, estamos juntando fuego, hay mucha rabia acumulada, ha habido demasiada represión por parte de la policía y los militares, entonces como que hay que tomar conciencia de eso también, y de no perder la chispa, digamos, como que no nos duerman, es lo único que yo pido, así como que siento que hay situaciones que nos manejan y están tratando de que estemos como, no sé, apagándonos de a poquitos, aprovechando, no sé, pues esta misma instancia es como que igual es heavy como conectarse a partir de un computador, de un sistema que también está totalmente controlado. Claro. ¿A dónde llega el nivel de control? Oye, una pregunta rápida, Juvenal. Inés Ortega Márquez quiere saber si piensas iniciar una serie con esa bandera. ¿Esa bandera? Sí, hizo una serie, yo creo que empezó hace rato esa serie, con lo que pasa es que, claro, físicamente el fuego y esa bandera que tiene que ver con todo lo que le estaba mostrando, que era como pintando fuego, entonces como que siento que viene ahora, viene algo con eso, como que siento que en este momento es súper importante tomar una posición política, y no mantenerse al margen, es como tratar de seguir, o sea, de forma más activa, como que siento que eso es el momento ahora. Igual ahora es un momento de proceso, como ir analizando, y hay que ver estrategias también todo el rato. Tienes toda razón, Juvenal. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a Cristóbal Sea. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Gracias a ustedes. Chao. A ver, Cristóbal Sea, a ver si está ahí. Si no, pasaríamos a Claudia. No tiene audio. ¿Tiene audio? No, no tiene audio, Cristóbal. Instale su audio. A ver, Cristóbal. ¿Pero está presente? Ya, sí, ¿me escucha? Sí, está ahí. Y Laura Palmer también. Vamos a escucharles. Ya, perdón. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento acá para presentar. Tenemos unos pocos minutos para esto, ¿no? Voy a presentar de qué se trata el video primero. ¿Ya? Entonces, ¿dónde sucedió? Que era la pregunta que decía Tiago. El video que presenté para el aire libre, entonces pasaba, la primera escena era en la ventana, justo después de que se acababa hacían la guardia nueva, que era insoportable. Yo creo que poner la pantalla verde en la ventana fue como una manera de hacer el contrario a una bandera blanca. Pura rabia. Porque no me gusta el tema de que la nueva normalidad sea por Zoom, me tiene irritado.
El segundo acto del video tenía lugar en el espacio, entonces son puras interfaces, siempre me ha gustado trabajar con interfaces, y era ir a ver a un amigo. A un amigo que se llama Tomás Bredmayer, que veí y estaba en este minuto sentado en ese lugar. Ha sido parte de, me demoraba mucho rato, entonces la mitad de esta conversación eran los roces y la resistencia de comunicarse en esta situación. Me decía que estaba ahí, yo no lo veía, pensaba que era el patio, pero era un árbol. Cuando partió el tema de la cuarentena, empecé a trabajar, siempre me ha gustado trabajar con el tema de la dificultad de comunicarse, con la noción de distancia en ese sentido, ya sea política, geográfica, bélica, pero que muchas veces es muy difícil acceder a otra persona. Entonces, cuando partió esto de la cuarentena, lo empecé a usar, ¿no? Me inventé un hábito, este video es parte de ese hábito, que era el hábito de empezar a recuperar el hábito de dibujar mientras hablaba por teléfono. Más como una manera, lo hablaba ayer con Tiago, como una manera de no volverse loco, porque todos los días parecen los mismos días. Entonces hacer algo una vez al día me parecía que era una manera de definir cuál es la diferencia entre un día y otro. Entonces después con Tomás hacíamos este dibujo, un poco indeterminado también, porque no tengo idea de qué se trata el dibujo. También una cosa que me ha parecido importante con el tema de la cuarentena que está pasando es que, y también una lección que yo creo que tenemos que aprender después de octubre, no al oportunismo. Estoy muy aburrido con eso, hubo momentos vergonzosos que pasaron con el estallido social. Y la mejor manera para responder a tiempos indeterminados es empezar a pensar de nuevo y no pensar de manera especulativa, creo, y no saber muy bien qué estás haciendo. Estos videos no tengo idea de qué son. Tomás me habla de violines Stradivarius, Tomás es músico. A veces se cuelan cosas porque uno no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero evidentemente acá hay muchas cosas que se están hundiendo. Ha sido un hábito para entender las cosas en reversa en ese sentido. Y es parte de otros más, que ya se va a cortar este video, pero ya vienen otros pocos, y quizás me pueda poner más chiquitito, porque estos son los problemas de vivir en la interfaz. Cuando chico veía mucho profesor Rosa, parece. Por ejemplo, ese de ahí es un video que empecé, es un dibujo que sigue con la Pilar Quinteros el 15 de marzo, creo. Que era Nosferatu arrastrando un dragón, o secuestrando al hijo de un dragón, algo así. No sé muy bien qué significa. Y ese lo hice la semana pasada, creo, hablando con una amiga, como pensando, estoy muy nervioso por todo lo que pasa con redes sociales, por ejemplo. Le tengo más miedo a Twitter actualmente, a lo que se incuba en Twitter, que el coronavirus, para ser franco. Y encuentro que tenemos que aprovechar este tiempo para pensar las cosas bien. Salir de la lógica como oportunista de tratar de ganar algo futuro. Estar a la mano de lo que no tengo idea qué es, ¿no? Pero la nueva mano invisible, ¿no? Que tiene censura, tiene racismo, tiene todas las cosas, y al lado la rodea gente que alega una cosa, pero en realidad son todas partes de la misma cosa que no sabemos muy bien de qué se trata. Y eso es lo que he estado trabajando. Qué lindo. Me encantó. Sin proyecto, no lo hago todas las semanas, porque tampoco quiero hacer lógica de proyecto, me tienen medio enfermo también. Importante decir también que Pilar forma parte del proyecto al aire libre, y si hay preguntas para Cristóbal, a hacerlas, porque aprovechamos los 4 minutos que tiene. Y una cosa que quería preguntar es, ¿cuándo empezaste y piensas en continuar? Entonces, creo que hay mucha gente que quizá no haya quedado claro. ¿Y si pienso continuar? Yo creo que es un buen momento para repensar hartas formas de cómo se hace arte, y hay tantas cosas que dejaron de funcionar, y no hay que verlas como lo que hablamos el otro día, ¿no? Si no pudiste hacer una exposición que tenías planeado, quizás, o sea, hay que abrirse a otras cosas, hay que entender cuál es el valor de haber perdido eso. Y una de esas cosas de lógica que estoy un poco tratando de cuestionándolas es la idea del proyecto. Como la idea de proyecto, como no me gusta la idea de proyecto tan profesionalizante, en el sentido como de
no sé, pues cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y uno dice, no, tengo un proyecto increíble. Me tiene un poco chato. Prefiero la idea de proyecto como de proyectar hacia adelante, recuperar ese ámbito más creativo de lo proyectual, me parece mucho más importante. Y creo que lo hemos perdido. Como que el proyecto se ha transformado como en una lógica medio empresarial, pero se ha perdido esa idea del proyecto como de imaginar hacia el futuro y no predecir el futuro. Y está bastante en el presente, ¿no? Yo siento que con las conversaciones desarrollas esa idea de la dialéctica pura, ¿no? De no solo hablar, pero también escuchar y transformarse durante ese proceso, ¿no? Es lindo, ¿no? Sí, es que lo importante en los procesos creativos creo que es que tú te tienes que, en el fondo, es una especie de proceso sexual mental. Entonces, tú tienes que dejar de afectar por otro y tú abrirte la posibilidad de que puedes afectar y quizás entre medio pasa algo, ¿no? Pero procesos así impositivos, o sea, así es más rico, es mucho más agradable. Tiene mucho más sentido también. La lógica de imponer cosas ya. Además, después de octubre en Chile quedó clarísimo que, a pesar de que era sintomático de cosas que pasaban en todos lados, pero quedó muy claro que la lógica como de la cultura monolítica impuesta, no es fértil. Sí, tienes razón. ¿Alguna pregunta? Inés está diciendo para Cristóbal Samano que hurga en el inconsciente, buceando en lo colectivo, en lo visible. Pregunta Inés Ortega Márquez. ¿Es una pregunta, una afirmación? Bueno, es que a veces dibujar es una forma de pensar también. Siempre me río de cuando la gente te dice como que, no sé, pues Leonardo da Vinci, además de ser tremendo doctor, arquitecto, bla, 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 además dibujaba bien. Y es como que, no, está al revés la cosa, ¿no? La mano en ese sentido era una manera de recordar, se me vino mucho a la cabeza el cuento Planiland, creo que es de Abbott Steyer se llama, el tipo, que es un cuento sobre que, no sé, pues hay un planeta de cosas planas, donde solamente está habitado por cuadrados y círculos, y de repente en esa dimensión se meten esferas, que son aspectos tridimensionales. Y lo único que ven la gente de este planeta, que solamente se ven cosas planas, de esa esfera es una tajada de la esfera. Entonces la mano en ese sentido era, claro, tiene algo inconsciente en que pertenece a otra dimensión, pero a mí lo que me complicaba era como que veo tantas rabias, pero probablemente muchas de estas rabias son secciones de una sola mano. Y me encantaría saber cómo no tengo idea, pues, pero me encantaría saber cómo se puede dibujar esa mano, porque si la dibujamos le podemos ganar. Muy bien, muchísimas gracias, Cristóbal. Yo voy a pasar ahora la palabra a Claudia Müller. A ver si Claudia está aquí. Chao, gracias. Vamos a escuchar a Claudia ahora, hablando. Que eso de hecho... Ahí sí. Ahí sí. Yeah. Hola, Claudia. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, Tiago, y gracias a Chaco también por el soporte de la conversa. Bueno, yo voy a explicar un poco el contexto en el que estoy y luego voy a mostrar el video, que es muy cortito, dura 1 minuto, y luego voy a entrar como a la parte ya más como de idea y conceptual del video. Yo estoy hace más o menos como 3 meses en la cordillera, fuera de Santiago, en San Fernando de la Cordillera. Entonces mi cuarentena ha sido más bien habitada con la naturaleza. Y bajo esa naturaleza ha sido igual de paseos, de observación, de mirar, de charcos, de cosas. Mi trabajo principalmente se basa en el estudio del agua, principalmente como material sensible asociado a las medidas de tiempo, asociado a fenómenos que ocurren acá en la Tierra, pero que podrían ocurrir en el universo también. Y lo que hice, o sea, una vez que Tiago me contactó, que tú me contactaste, bueno, yo venía como observando varias situaciones así que tenían que ver con el agua acá en este lugar. Y una de esas situaciones era una situación con una piscina en donde la luz rebotaba y proyectaba la misma piscina la onda del agua, digamos, sobre la piscina. Entonces, era justo que sucedía además a una cierta hora del día, que era como entre las 4:30 y las 5 de la tarde. Y empezaba a filmar como frames cortitos de esto. Entonces lo voy a compartir y luego para seguir hablando acerca de eso.
Ese es el video. Y el video se llama Tensión Super. Gracias a una cámara waterproof que tengo, que la tengo ya hace un rato, hace varios años, y la introduzco en casi todos los charcos y lugares de agua. En el fondo la cámara estaba en superficie, que estaba este reflejo del agua, que era el rebote de la luz en realidad, que justo rebotaba y caía sobre como la pared del agua, de la piscina que es celeste, y en el fondo bajo el agua. Entonces era como observar estos dos fenómenos de la luz en estos lugares. Entonces en realidad el video, el proyecto que yo presenté era algo que estaba sucediendo en la naturaleza, era como cómo encontrar un espacio sensible en la naturaleza, captarlo, pero era parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, y bueno, y enviárselo a Tiago pero que esta proyección ya estaba haciendo, ya estaba aconteciendo. A mí no me tocó proyectar en la ciudad ni en otro lugar, sino fue en el fondo rescatar este material sensible que estaba ubicado acá. Y el interés de esto, también como viendo este fenómeno de la luz y todo, me recordó mucho, por ejemplo, a la situación del eclipse del año pasado. Entonces, también era como, bueno, la naturaleza está llena como de situaciones o de momentos, ¿no? Como la vida en realidad, en donde un segundo aparece una luz, se proyecta algo interesante sobre una pared, que es no sé, en este caso es una onda del agua, ¿no? Que es el agua que está en movimiento. Y también sucede como el eclipse, que son 3 segundos en donde justo se junta la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra, la Luna, el Sol, y son 3 minutos o menos, ¿no? Es como 3 segundos de eclipse. Y bueno, y esa situación como me pareció súper interesante de rescatar y de llevarla a un lugar sensible, ¿no? Eso más o menos. Y bueno, mi interés por el agua es ese, ¿no? Es como de qué manera el agua es un material que nos permite entender varias cosas físicas también, que es la gravedad, que es el tiempo, que además que ahora acá me ha tocado, por ejemplo, han habido muchas heladas y en las mañanas aparecen todos los charcos congelados, y es muy loco porque se congela en la medida que también avanza ese congelamiento, ¿no? Como con el frío, con la escarcha, se congela con un tiempo también. Entonces, ese era el proyecto. Y es muy lindo Súper también breve. porque este proyecto, como se conecta, después fui viendo también conexiones entre los varios proyectos, porque casi ningún artista sabía lo que el otro iba a hacer. Entonces, este se conecta bastante con una instalación desarrollada por Bernardo Oyarzún, y también con una especie de observación que tuvo también Gianfranco Foschino sobre la laguna que se secó, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos el vídeo como registro, pero la obra en sí es la piscina, es este fenómeno natural. Y eso me pareció Claro. muy delicado y muy único, ¿no? Porque solo pasaría en este momento. Ahora ya no se puede ver eso, me comentaste, ¿no? No, claro, los días están mucho más nublados. Igual hoy día aparece un poquito el sol, pero está, claro, y además o sea, uno ahí por ejemplo, con estas como situaciones de luces que ocurren justo en un minuto o algo así, uno también va entendiendo cómo va avanzando como la rotación, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó que esta semana que filmé, ya a veces no era las 5:30, no era las 5, sino que en realidad era las 4:45. Este fenómeno que se da, ¿no? Porque era como, bueno, voy a ir a mirar si es que está el rebote en la piscina, y siempre se lleva como yendo para atrás, ¿no? En la medida que el día ya sea más corto al llegar la noche. Entonces, la naturaleza, creo que esos espacios sensibles de la naturaleza son los que acoge el arte también, o los que acogemos los artistas, ¿no? Entre otras situaciones sociales, más políticas, pero que la vida finalmente va mostrando esos espacios sensibles, y que existen en cuarentena, existen al momento de viajar, existen en casa, existen en lo cotidiano, y de alguna forma el arte se hace cargo de eso. Claro, toda la razón. ¿Hay alguna pregunta para si no pasaríamos? Porque hay mucha gente que empezó a hablar aquí de un momento para almorzar y el hambre, y ahora pues es un elemento muy importante una palabra muy importante para el dúo que va a hablar ahora, que es The Light Lab y Octavio
y Andrea, que hablaron bastante, o sea, tuvieron, no sé si problemas o soluciones en sus vidas por proyectar esa palabra, y todo empezó aquí un poco en el proyecto. Entonces, creo que voy a pasar la palabra a ellos en ese momento, si te parece. Sí, Muchas claro. gracias. Gracias a todos ustedes y a los colegas.